agradecimiento por concedernos estar aquí en un culto más en tu nombre. Mi Dios, tú sabes lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros, por qué estamos aquí. Tú sabes, Padre, que hemos cantado alabanzas a ti, que hemos elevado estos signos, expresándote, Señor, a través de ellos lo que hay en nuestros corazones, esperando que tú hayas recibido cada uno de ellos, así como hayas recibido la intención con la que se han ofrecido las ofrendas que fueron colectadas. Te pedimos, mi Dios, ahora que tú nos guíes en la reflexión de tu palabra. Guíanos, Señor, habla en nuestras vidas. Tú que conoces la necesidad de cada hijo tuyo, habla por tu Santo Espíritu a tu pueblo, a tu gente, a aquellos que no te conocen, a cada persona que pueda tener la oportunidad de exponerse a tu palabra. Dirígenos, Señor, por tu Santo Espíritu. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Hoy vamos a reflexionar en Primera de Pedro, el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 10 y 11, es los versículos que tienen ahí como base textual de la predicación de hoy. Pero como siempre abordamos un poco más el pasaje, tanto versículos anteriores, en este caso específicamente versículos anteriores. Y queremos comenzar haciendo una pequeña introducción de lo que la carta de Pedro realmente nos enseña. Esta segunda carta de Pedro nos da pautas, nos da instrucciones para que nosotros podamos mantener el enfoque y el propósito de nuestras vidas. Una vez más, esta carta de Pedro nos da a nosotros pautas, instrucciones que nos ayudan a mantener el enfoque y el propósito de nuestras vidas. Hay una pregunta que no sé si, que creo que algunos de ustedes van a recordar, que me han escuchado hacerla, una pregunta retórica hace varias semanas, y es que he preguntado varias veces para dejarlo en la mente de los que me escuchan, ¿qué le da sentido a tu vida? Cada día cuando tú te levantas, ¿cuál es tu razón de vivir? ¿Qué le da sentido a tu día a día? ¿Para qué vives? ¿Para qué trabajas? ¿Para qué haces lo que haces? Yo creo que el ser humano que no tiene un sentido de propósito es un ser vacío. Y nosotros debemos preocuparnos por saber qué le está dando sentido a nuestras vidas. Cuando leemos aquí en los versículos de Pedro, para saber exactamente lo que nos está diciendo esta carta en sentido general a través de sus dos, primera y segunda, si leemos en el capítulo primero de Primera de Pedro 13 y 14, dice así, Primera de Pedro 1, versículos 13 y 14. Así que preparen su mente, o sea, eso es para que entendamos el propósito del escrito de la carta de Pedro. Preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia. Y quiero que por favor de estos versículos graben y no olviden cuando aquí dice la palabra en Primera de Pedro 1, 13 y 14, preparen su mente y cuando dice que pongan su esperanza en la salvación. Los cristianos vivimos por fe y una fe sustentada en una esperanza de que nosotros tenemos salvación en Jesucristo. Y esa salvación que tenemos en Jesucristo debe ser el sentido de propósito de nuestra vida, de que un día nosotros veremos el rostro de nuestro Señor, de que un día el Señor vendrá por su iglesia, que somos nosotros, y que nosotros iremos a estar con Él por la eternidad. Esto no es algo místico, esto no es una historia, esto es una realidad trascendental, esto es algo que va a pasar. Y nosotros, si queremos tener un sentido correcto de lo que es la vida cristiana, de lo que es una iglesia, debemos saber que el cristiano vive esperando el día que Jesucristo vaya a venir por su iglesia, o sea, por nosotros. Nosotros somos la iglesia, los creyentes. Entonces debemos vivir cada día anhelando ese día que estemos frente a nuestro Señor, anhelando ese día que estemos cara a cara a nuestro Señor Jesucristo, y que ya
en ese momento donde vayamos a estar con Él por la eternidad, nosotros sabemos que allí no habrá más dolor, más tristeza, no habrá más llanto, solamente va a ser un tiempo eterno, por siempre, de gozo en el Señor. Dios, dice la Biblia, que va a crear un cielo y una tierra nueva el día que el Señor venga por nosotros, ¿verdad? Nosotros no va a venir por nosotros para dejarnos en este lugar de dolor, va a crear un cielo y una tierra nueva. Si leemos Apocalipsis en su capítulo 21, versículos 1 y 2, dice aquí el escritor de Apocalipsis, que se le atribuye al evangelista Juan, en esa visión que él tuvo de lo que sería el futuro, dice: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios, como una novia hermosamente vestida para su esposo. La Biblia nos enseña que nosotros, la iglesia, somos la novia, la esposa de Cristo. O sea, nosotros somos la novia y el día que nos reunamos con Él seremos la esposa. Y ese ejemplo lo hace la Biblia para que nosotros podamos entender el tipo de unión que existe entre un cristiano y su Señor, Jesucristo. Cuando nosotros nos unimos en matrimonio a alguien, la Biblia nos enseña que nos unimos para ser una sola carne, para ser uno solo. Y usando ese ejemplo, usando esa ilustración, la Biblia nos enseña también que nosotros tenemos una unión con Cristo que es como la unión de un matrimonio. Entonces, nosotros a veces no nos detenemos a pensar en la profundidad que tienen ciertas verdades de la Biblia. Ciertas verdades que la Biblia nos enseña, la profundidad y la relevancia que tienen para nuestra vida diaria, para nuestro sentido de hacia dónde vamos, sentido de dirección. Para nosotros hemos repetido múltiples veces, porque es algo que yo sé que está afectando a la mayoría del pueblo de Dios en este tiempo, y ya hemos advertido sobre el peligro que es tomar la iglesia como un centro terapéutico, tomar la iglesia como otra cosa que no sea el cuerpo de Cristo, un cuerpo viviente que vive y camina para adorar y bendecir el nombre de Dios. Nuestras dolencias, nuestras necesidades son cosas que vamos a tener en esta tierra y que no somos exclusivos. Históricamente, desde el principio de la iglesia, los hombres y mujeres de Dios sufrieron muchas situaciones. Y los ejemplos que nos da la Biblia acá a nosotros, de hombres y mujeres que sufrieron cosas que quizás nunca ninguno de nosotros va a sufrir, y pudieron mantener su mirada puesta en la meta, pudieron mantenerse en una vida de gozo, donde sufrieron de vez en cuando tristeza, decaimiento, pero nunca perdieron su esperanza y su fe, porque su mirada estaba puesta en su Salvador, porque su mirada estaba puesta en el fin hacia donde iban. Entendieron estos hombres y mujeres de Dios que eran peregrinos en esta tierra, eran pasajeros en esta tierra. Nosotros debemos entender eso, el carácter temporal que tenemos aquí en la tierra. Pero ¿qué pasa con nosotros? Que nosotros nos apegamos, y es natural, en lo humano, nos apegamos acá, porque aquí es que estamos. Y el Señor lo que nos invita en su palabra de múltiples maneras, a través de muchos medios, de muchos de los autores bíblicos, es a que desarrollemos una mentalidad puesta en la eternidad. Que entendamos que nuestra vida no se limita aquí a la tierra. Nuestra vida va más allá. Nosotros vamos más allá de este tiempo que estamos viviendo, donde no sea los años que sea que el Señor nos dé. Nuestro tiempo en esta vida aquí terrenal va a pasar, pero nuestra vida en sí va a ser eterna por siempre. Se nos hace muy difícil muchas veces a los creyentes desarrollar una mentalidad de eternidad. No podemos a veces entender, y esto el apóstol Pedro aquí pues nos trae estas enseñanzas a través de su escrito para que nosotros mantengamos ese enfoque, para que mantengamos ese sentido de propósito y las situaciones triviales del día a día de lo que nosotros vivimos no nos distraigan, no nos saquen del carril.
Cuando leemos los dos versículos que hemos tomado como base para el día de hoy, segunda de Pedro 3, 10, 11, y quiero que por favor vayan conmigo, los que tengan sus Biblias, hablando aquí del día del Señor, de ese día en cuando el Señor regresará por nosotros. Dice la Biblia, segunda de Pedro capítulo 3, versículos 10 y 11, pero el día del Señor llegará. Eso estamos leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo, y los mismos elementos se consumirán en el fuego, y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio. Dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Leer estos dos versículos nos da una imagen gráfica del mensaje de hoy. Nos da una imagen gráfica de qué perseguimos a través de esta enseñanza, qué perseguimos a través de esta reflexión, qué nos quiere enseñar la Biblia a través de lo que estamos reflexionando hoy. Si sabemos que un día el Señor vendrá por nosotros, que en la tierra las cosas que existen ahora, las cosas materiales van a ser destruidas, y ese día no tenemos nosotros constancia. Puede ser esta noche, puede ser en 5 años, puede ser en 10 años, no lo sabemos. No sabemos el día exacto que eso va a pasar. Tenemos pautas que la Biblia da de cuándo va a pasar, pero no sabemos con exactitud cuándo va a pasar. Entonces, lo que la invitación que nos hace la palabra es a que a través de este conocimiento no nos apeguemos a las cosas de esta tierra. No nos apeguemos a las cosas materiales, no nos apeguemos a las cosas del cuerpo, no nos apeguemos a los placeres terrenales, que desarrollemos una mentalidad más allá, que podamos ir un paso más adelante a donde estamos, que podamos desarrollar una vida espiritual, donde podamos ver las cosas de la manera que Dios la pensó desde un principio, de la manera que Dios la estableció desde un principio para nosotros. Y hay una realidad inminente: Cristo viene otra vez. Cristo va a regresar y Cristo va a venir por su iglesia y va a juzgar a todo ser viviente. Todo ser humano que existe y que ha existido va a ser juzgado por Jesucristo. Este es un día que nosotros debemos estar preparados para recibirlo. Sea que lo recibamos antes de morir o que seamos levantados el día que moramos para comparecer ante Cristo. Y mi pregunta es, ¿se siente usted preparado para si ese día llegara hoy? ¿Cree usted que realmente su mente, su perspectiva de la vida, su perspectiva de Dios, de Jesucristo, de su vida espiritual, está realmente preparado para usted decir, oh, yo hoy puedo morirme en paz, yo me muero tranquilo porque sé que estoy bien con mi Dios? Yo puedo partir de este mundo sin ningún problema porque yo sé dónde voy. Sin ese pánico que le da muchas veces morirse a algunas personas. O sea, ¿estoy yo preparado para eso? ¿Estoy yo listo? ¿Estoy yo realmente en la condición de saber que sea lo que pase, sea lo que sea que pase con mi vida, yo estoy bien con mi Dios, estoy listo para verle el rostro de mi Señor? Esa es una de las preguntas que quisiera que se fueran con cada uno de nosotros en este momento de esta reflexión. Cuando leemos el pasaje de Segunda de Pedro 3, Pedro está escribiendo para contrarrestar aquí falsas enseñanzas. Decíamos en un principio, en la introducción, de cómo nosotros hemos venido llamando a la atención de las falsas enseñanzas que hay en muchos púlpitos. Las falsas enseñanzas que tienen muchos creyentes que inclusive muchas veces manejan la Biblia, manejan el conocimiento de la Escritura, pero lo manejan de una manera que más que instruir, confunden. Y a muchos de los creyentes, a muchas de las personas, le agrada el mensaje que escuchan de estas personas. Le agrada lo que escuchan, porque satisface una necesidad personal, porque satisface un deseo personal que el individuo tiene.
Y no es que está mal que yo busque aliento en mi necesidad. No es que está mal que yo busque lo que necesito. Es que yo pueda ir más allá de eso. Es como cuando yo tengo hambre y deseo comer. Si yo sé que comer tal alimento me hace daño, no es bien para mi salud, aunque tenga hambre, yo debo ser consciente que eso a mí no me cae bien, que eso a mí me hace daño. De la misma manera es la palabra. Si la palabra no viene expuesta de una manera pura, genuina, entonces yo no debo prestar mis oídos, porque eso me va a confundir más que lo que me va a instruir. Pero ¿cómo yo puedo filtrar eso? ¿Cómo yo lo puedo filtrar si mi mente está totalmente limitada al momento presente? Si toda la visión que tengo de la vida, si toda la visión que tengo de lo que es Jesucristo es simplemente relacionado con lo que Jesucristo puede hacer por mí en este momento. ¿Cómo Jesucristo puede resolver mis problemas personales? ¿Cómo yo puedo suplir mis necesidades personales? Y no llego a tener ese crecimiento espiritual y ese nivel de intimación con el Señor, donde yo pueda ver al Señor tal cual Él es, como lo describe la palabra, donde yo pueda ver más allá de mi necesidad personal, pueda ver a un Dios todopoderoso, pueda ver a un Dios como lo vio Job, como lo vio Pablo, como lo vio Pedro, que en todo su momento, donde su vida así como en los momentos de gozo, como en los momentos de turbulencia, permanecieron gozosos en el Señor, porque tenían un enfoque claro hacia dónde iban, tenían un sentido de propósito. Ninguna cosa material, como dice el mismo apóstol en Filipenses, ¿quién podrá apartarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Tribulaciones, aflicción, hambre, desnudez. Nada podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Sostiene a un cristiano, sostiene a un creyente en cualquier momento de su vida, sea de éxito o de fracaso, lo sostiene cuando mantiene su mirada en lo celestial, cuando tiene un enfoque y un propósito claro. Porque hay un peligro, mis hermanos y mis amigos, de nosotros no tener esto claro. Jesucristo va a juzgar a la humanidad, lo va a juzgar. Cuando se escribe la carta, había personas que estaban recibiendo mensajes distorsionados. Si nos vamos un poquito atrás al capítulo 2 de Segunda de Pedro, el versículo 19, y leemos allí, hablando de los peligros de estas falsas enseñanzas que nosotros aprendemos y que hoy siguen pasando, dice Segunda de Pedro 2:19, que estos falsos maestros prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción, porque uno es esclavo de aquello que lo controla. Uno es esclavo de todo lo que lo controla. Si a usted lo controla la tristeza, así como la felicidad, si lo controla la avaricia como la dejadez, usted es esclavo de cualquiera de esas cosas. Cualquier cosa que usted lo controle como ser humano, usted es esclavo de eso. Entonces Dios nos dio a nosotros la capacidad de tener un dominio propio. Dios nos dio la capacidad a nosotros, en su Espíritu Santo, de nosotros tener la fortaleza de vencer cualquier cosa que se presente en nuestra vida, pero no en nuestra propia fuerza. En Él, con la asistencia de su Santo Espíritu. Dios nos hizo libres. Aquí cantamos en múltiples veces y en diferentes devocionales esta alabanza, este himno que nos habla de la libertad que Dios nos dio. Que Cristo nos ha hecho libres. Ahorita cantábamos también, cuando cantábamos el himno. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios. Sus misericordias hoy nuevas son. La misericordia de Dios nueva cada mañana. Y Dios está con sus brazos extendidos a nosotros para que nosotros podamos abrazar el poder de Él. Pero nosotros muchas veces queremos quedarnos en esa parte donde nos sentimos cómodos o entendemos que nos conviene más. Y por eso no avanzamos. Y nos quedamos con una mente limitada. Y nos quedamos vagando en el desierto de la vida y de las circunstancias terrenales. Nos quedamos vagando en cada vez que tenemos una situación que nos está consumiendo. Y no podemos vivir más allá de lo que debe de ser. Cuando usted se sienta y hace un análisis de las situaciones que los agobian en su vida,
Usted, por ejemplo, dice, ok, yo tengo un problema de salud, o tengo un problema económico, o tengo un problema con mis hijos, o tengo un problema con mis familiares, que eso me está acabando la vida, que me está consumiendo. Yo tengo algo que me mantiene entristecido, que me mantiene mal. En el mismo momento en que usted cierra los ojos y muere, ya, ese problema se quedó ahí. El problema sigue caminando, pero usted se fue. ¿Lo resolvió el problema? Usted no lo resolvió. Entonces, las cosas, nosotros muchas veces nos envolvemos en una madeja de situaciones que nos consumen la vida. Y Dios, en su misericordia, desde un principio nos ha facilitado todo lo necesario para que los afanes de este mundo no nos consuman. ¿Por qué no llegamos nosotros a abrazar esa fortaleza en el Señor, esa capacidad de vivir más allá de circunstancias? Porque nos quedamos con una mente limitada. Porque no tenemos un sentido de propósito y de enfoque claro de hacia dónde vamos y quiénes somos. De dónde Dios me sacó y hacia dónde voy. Yo soy un hijo de Dios, soy un pecador, que Jesucristo perdonó mis pecados, lavó mis pecados y me hizo apto para entrar a la presencia de Dios como su hijo. Y ahora yo soy un hombre libre porque Cristo me hizo libre. Y en esa libertad que Cristo me dio, yo voy a vivir todos los días. Y yo voy a luchar todos los días de mi vida trabajando en esa libertad, como dice el apóstol. No descuiden su salvación. No descuiden su salvación. Trabajen en ella. No es que la va a tener o que la va a perder. No, cuando usted la tiene, la tiene. Es que trabaje para que cada día más tu hombre espiritual, tu hombre interior pueda ser fortalecido en Jesucristo. Que tú mantengas la mirada puesta hacia donde va. Que la fe que tienes en Cristo, que la recibiste el día que recibiste el Espíritu Santo, se mantenga con una esperanza viva. Esa esperanza viva que la Biblia nos invita a tener. Una esperanza viva de que yo sé lo que estoy esperando. Mi fe en que el Señor un día vendrá por mí, me levantará y que yo un día resucitaré de los muertos o iré con Él, sea cual sea el momento. Pero que yo estaré un día frente a mi Señor. Yo tengo la esperanza de que mi fe está sostenida en esta esperanza, de que eso va a pasar. Y cuando yo me veo bregando con mi finanza, con mi salud, con mis situaciones relacionales con personas, nada de eso tiene mayor relevancia, nada de eso tiene mayor importancia que el propósito que yo tengo de existir en esta tierra. Después que yo soy un hijo de Dios, mi propósito para existir en esta tierra no son cosas materiales ni cosas que perecen. No son cosas que se quedan. No es el carro, no es la casa, no es ni siquiera la familia que tengo alrededor, que tanto amo. Es mi Señor, es mi Dios, es mi vida espiritual. Job, como ejemplo en el Viejo Testamento, era un hombre próspero que tenía bienes materiales, que estaba económicamente solvente, como todo judío, con una familia numerosa, con muchos hijos. Dice la Biblia que era un hombre justo en su generación, o sea, un hombre digno de admirar, un hombre respetado por su testimonio. Y Job se le murieron todos los hijos de manera trágica, perdió todos sus bienes y perdió su salud, siendo un hombre justo de Dios. Ahora, todos conocemos cuál fue su actitud. Su actitud se mantuvo porque él tenía sus ojos puestos en el cielo. Esa famosa expresión de Job, que tanto ha transcurrido a través de la historia de la iglesia, cuando a él lo atacaban y cuando le decían, mira cómo tú estás enfermo, perdiste los hijos, perdiste el dinero, perdiste todo lo que tenías. ¿Qué dijo Job? Yo sé que mi Redentor vive. Y aún de esta ceniza me va a levantar. Él tenía claro, él tenía un enfoque, él tenía un propósito de vivir. El propósito de su vida, sí, le dolió todo lo que perdió, pero eso no era el propósito principal de su vida. Ni sus hijos, ni sus bienes, ni nada de eso. El propósito principal de la vida de este hombre, que hoy nos sirve de ejemplo a nosotros, era que él vivía por y para su Dios.
Dios quiere que nosotros aprendamos a desarrollar esta mente donde podamos ser libres y entender que las cosas materiales se quedan. Todo eso se queda, todo eso se destruye. Ahora ya lo que va a permanecer para siempre. Y es nuestra relación con nuestro Señor, nuestra vida espiritual. Y hay un peligro de no tener esto claro. Cuando leemos los versículos 8 y 9 de 2 de Pedro 3, vemos como nos recuerda acá cómo el Señor es un Dios paciente, cómo muestra su misericordia con nosotros, porque escuchamos por mucho tiempo que dice, el Cristo viene pronto, el fin del mundo se acerca, y dice, mucha gente dice, bueno, yo tengo 70, 80 años, estoy escuchando eso de que era un niño. Pero miren lo que dice la Biblia acá, el porqué esta paciencia del Señor y esta muestra de misericordia y de amor. Dice el versículo 8 y 9 de 2 de Pedro 3. Sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. O sea, no debemos olvidar ni los que leyeron esta carta en el pasado ni nosotros. Para el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos lo piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. Dios no quiere que nadie vaya a la destrucción. Cuando Dios ve a cualquiera persona inmerso en su maldad, en su pecado, en su lascivia, en cualquier situación que está viviendo, el amor de Dios, la misericordia de Dios está extendiéndole la mano a esa persona. Dios no quiere que nadie se pierda. Y por eso Dios usa todos los medios que ha usado a través de la historia de la iglesia. Por eso el Señor sigue insistiendo por su palabra a través de los instrumentos que usa, de que vengamos a Él, de que pongamos nuestra mirada en Él, de que no pongamos nuestra mirada en cosas terrenales. Porque Él no quiere que nadie se pierda. Él no quiere que nadie sea destruido. Dios quiere que todos vengamos al arrepentimiento, al conocimiento de Jesucristo, pero no al conocimiento del Cristo que muchos maestros nos han mostrado a nosotros. Del Cristo que solamente me provee lo que necesito, del Cristo que solamente me abraza en mi momento difícil, sino del Dios verdadero, del Señor de señores, del Señor de mi vida, del Señor que guió a Pablo, a Job, a Josué, a Moisés, a todos esos hombres que la Biblia nos muestra, que no la pasaron muy fácil muchos de ellos. Pasaron momentos muy difíciles y muy duros en su vida. Si vemos el caso de un José, todo lo que sufrió en el trayecto de su vida hasta que Dios tuvo misericordia y lo utilizó como un instrumento para bendecir su pueblo. El caso de un Moisés, todo lo que sufrió, habiendo sido criado en una casa real, después se vio en un desierto cogiendo muchísimas luchas. No la pasaron bien, pero una cosa tenían ellos en común: el enfoque en su Dios. El enfoque en su Dios y en el propósito por el cual ellos estaban caminando, el camino que estaban caminando. Ellos estaban persuadidos y convencidos de por qué existían, por qué hacían lo que hacían y para dónde iban. Ellos no estaban mirando circunstancias. Si que ahora que si me salió esta enfermedad, o si ahora no tengo trabajo, o si ahora tengo problemas con fulano, o si tengo un conflicto allí. No, yo no estaba mirando eso. Todo eso pasaba en su camino y ellos procuraban serle fiel a Dios manejando las circunstancias. Pero todo eso ellos lo veían como parte de un proceso, como parte de un camino que tenían que caminar para seguir hacia la meta que Dios había trazado para ellos. Ignorar a Dios nos trae graves consecuencias. Cuando nosotros ignoramos a Dios, las consecuencias son inminentes. Miren lo que dice Romanos, capítulo 2, versículo 4 al 8, cuando nosotros ignoramos a Dios. Dice la Biblia, Romanos 2, capítulo 2, versículo 4 al 8, ¿no te das cuenta
de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo. Todos nosotros sabemos que Dios es misericordioso. Todos lo sabemos porque nosotros conocemos quiénes somos y vemos cómo Dios obra con nosotros a pesar de nuestras fallas. ¿Acaso eso no significa nada para ti? O sea, tú no valoras el amor, el cuidado y la paciencia de Dios. ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tus pecados? Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. A veces nosotros vamos poniendo a nuestra cuenta negativa. Pues se acerca el día de la ira en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Pero derramará su ira y su enojo sobre todos los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. Y esa expresión que a veces oímos callejera de fulana se entregó a la maldad, eso es bíblico. Literalmente, a veces el ser humano se entrega a la maldad. Y dice la Biblia aquí, cuando nosotros hacemos eso, estamos acumulando en nuestra cuenta ira y enojo de parte de Dios. Estamos acumulando un problema serio para nosotros. Y miren, mi gente, mi hermano, amigo y personas que escucharán esta reflexión. Ninguno de nosotros somos ajenos a la lucha diaria que tenemos con el pecado, con las circunstancias de la vida. Todos los seres humanos luchamos con situaciones de algún tipo. Todos. O sea, eso no es que yo soy el super santo y usted es el inmerecedor y el pecador más fuerte. Sí hay personas que viven en santidad, otros que viven en una vida desordenada, pero en general todo hijo de Dios, todo creyente, toda persona tiene luchas, tiene cosas con las cuales ofende a Dios y con las que tiene que luchar cada día. Ahora, una cosa es que usted luche con eso, que usted lleve eso a los pies del Señor cada día, que usted mantenga eso en oración al Señor y trabaje para superar esa circunstancia. Y otra cosa es que usted se deleite en lo que está haciendo e ignore el amor y la misericordia de Dios. E ignore que el juicio de Dios es real, que cada vez que hacemos esto nos estamos rebelando contra Dios. El regreso de Cristo es real, no es algo que podemos decir. Cuando vemos que dice aquí en el versículo 10, que el día del Señor vendrá, nos está afirmando que eso va a pasar. Eso es real, eso no está en discusión. Y todo hombre, toda mujer tendrá que comparecer ante Cristo. Toda persona va a tener que ir delante del Señor. Cuando vemos en el libro de Hebreos, en su capítulo 9 y versículo 27, vemos que establece que todos nosotros tenemos una cita con el Señor. Está establecido que todo hombre va a morir y que tendrá que comparecer ante Cristo, dice el libro de Hebreos. No crea usted que si fulano, se murió fulano, fulano nunca arregló su cuenta con Dios. Si no arregló sus cuentas con Dios antes de morirse, entonces esa persona va a comparecer un día ante el tribunal de Cristo para condenación eterna. Y por más que yo ame a una persona, a un familiar, a un amigo, el que no hizo esa decisión de ajustar sus cuentas con Dios, el día que muera, va a morir para ser condenado al infierno por la eternidad. Usted lo puede adornar, ponerlo con otras palabras, pero esa es la realidad. El que no arregla sus cuentas con el Señor está condenado a morir y a pasar su vida eterna en el infierno. Hay personas que viven una vida de espaldas a Dios
y hablan y ellos mismos se quieren creer que sí que están bien con Dios. Mi querido hermano, mi querida amiga, mi querido amigo, déjeme decirle que usted no está bien con Dios. Si usted no da los pasos bíblicos, como lo manda aquí la palabra, usted no está bien con Dios. Usted es un instrumento, usted es un objeto de condenación, dice la Biblia. Y lo que acabamos de leer en Romanos hace un momento, usted acumula cada vez más la ira de Dios sobre usted. Dios en su amor extiende su mano de misericordia, pero quiere y desea que todo hombre venga al arrepentimiento para que arregle sus cuentas con Él. O sea que es algo que va a pasar inesperadamente. Nosotros no sabemos el día que eso va a llegar. Eso va a ser repentino. Jesús va a aparecer como dijo él mismo en Mateo, en el capítulo 24 de Mateo, cuando dijo que por tanto que estemos alerta, porque no se sabe el día ni la hora en que Él va a regresar. Nosotros no lo sabemos. También dijo en los versículos 37 y 39 de Mateo, que así como en los días del diluvio, para poner un ejemplo de lo que le pasa a un pueblo cuando ignora a Dios y se mantiene en su vida como quieren, así como en los días del diluvio, la gente que rodeaba a Noé seguía con su vida sin pensar en el juicio inminente. Así será el día en que Jesús regrese. Hoy hay muchas personas que muchas veces se acercan a nosotros como creyentes, nos piden la oración para circunstancias que están viviendo difíciles, pero en ese momento quieren la oración, pero no quieren acercarse a Dios, no quieren arrepentirse de su vida de pecado. Entonces, dice la Biblia acá en Mateo, el mismo Señor Jesucristo hablando, Mateo 24, versículos 37 y 39, que así como los días de Noé, así como pasó en ese tiempo que la gente estaba viviendo como le parecía, así también va a pasar. Que va a ser inminente que las personas van a experimentar el juicio de Dios. No es lo que yo me quiera creer. Oh, no, yo soy un hijo de Dios. No, todos somos criaturas de Dios. Pero un hijo de Dios es una persona que ha dicho: yo decido vivir una vida como Jesucristo, como el Señor de mi vida. Hoy yo me arrepiento de mis pecados y comienzo a vivir una vida nueva con Jesucristo. Ese es un hijo de Dios. Los demás somos criaturas de Dios, porque Dios lo creó. Pero ser un hijo es cuando tú decides hacer una vida nueva en Cristo. Usted puede congregarse, usted puede diezmar a la iglesia, dar ofrendas, usted puede ser una persona buena, que haga muchos actos de servicio, que tenga una vida moralmente organizada, y nada de eso es suficiente. Hasta que usted no organiza su vida, entrega su vida a Cristo, entonces usted pasa a ser un hijo de Dios. Y ya no es un instrumento de condenación, porque ya usted es un alma salvada, una persona que va a vivir cada día de su vida procurando agradar a Dios a través de lo que Jesucristo establece en su palabra. El regreso de Cristo, no habrá ningún lugar donde la gente se pueda escapar. No habrá ningún lugar. Fíjense lo que dice ahí la última parte del versículo 10. Los cielos pasarán con un estruendo y los elementos serán destruidos con un calor intenso y la tierra y sus obras serán quemadas. Es necesario estar bien con Dios antes que este día llegue. Todo será destruido, todo lo que existe, todas las cosas materiales van a ser destruidas. Cuando llegue ese momento, llega la de Genarito, todo se va. El regreso de Cristo destruirá todo lo que el hombre en su orgullo ha construido. Cuando vemos la historia bíblica, la famosa historia de la Torre de Babel, que había tanto poder adquisitivo, económico, para los que construyeron la torre, ellos dijeron que iban a construir una torre que llegara al cielo, que todo bien ambicioso, como le pasó al famoso barco el Titanic. En el orgullo hinchado del ser humano, del hombre, hicieron todas sus cosas. ¿Qué le pasó a la torre? Se derrumbó. ¿Qué le pasó al Titanic? Se hundió. Dios permite muchas cosas hasta un momento donde Dios manifiesta su poder y su gloria para que nosotros veamos nuestra limitación y necesidad de Él. Nosotros fuimos creados para vivir y depender de Dios. Pedro repite que este juicio por fuego va a venir. En el versículo 7 de aquí mismo de segunda de Pedro 3, si vemos el versículo 7,
nos habla del juicio. Si vemos el versículo 10, nos habla de este juicio. Si vemos el versículo 12, nos habla de este juicio. Y solo lo que hacemos por y para Cristo durará para siempre. Ese día va a llegar inesperadamente, con consecuencias desastrosas para todo aquel que no se arrepienta de su pecado. El versículo 11, ya y con esto vamos concluyendo, vemos cómo debemos de vivir esperando ese día. Lo que hemos creído en Jesucristo, el que se entiende ser un hijo de Dios, que ya recibió a Jesucristo, debe vivir todos los días de su vida esperando ese momento, esperando ese día cuando el Señor va a venir por su iglesia. Fíjense lo que dice aquí el versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de persona no debéis ser vosotros? ¿Qué clase de persona debéis ser vosotros? En santa y piadosa manera de vivir. O sea, si sabemos que todo eso va a pasar, si sabemos que todo esto, lo material va a ser destruido, ¿por qué no crear una conciencia y girar nuestra vida hacia lo que realmente tiene valor, hacia lo que realmente nos va a dar vida, hacia lo que realmente nos va a dar paz, ahora y por la eternidad? Porque no solamente es en este momento, es ahora y por la eternidad. O sea, cuando miramos un poco con detalle este versículo 11, vemos que vivir en obediencia a la palabra de Dios es necesario, que vivir con nuestra mirada puesta en la eternidad es necesario, valorando siempre a las personas, al ser creado, valorando a los demás. El egoísmo humano lleva al hombre a estar como estamos en la sociedad de hoy, donde se ha perdido el respeto por la vida, donde a las personas no le importa pasarle por encima a otro para lograr sus objetivos, donde inclusive la gente que está en el Estado para cuidar a los pueblos, las personas, no les importa destruir la vida de otro individuo para lograr objetivos. Nosotros, los que hemos creído en Jesucristo, debemos siempre tener en cuenta que el hombre, el ser humano, fue la obra maestra de Dios. Fue su creación. Dice que la Biblia que Dios lo creó con el polvo de la tierra, con el dedo de Dios escribió. Dios creó al hombre y puso al hombre a gobernar por encima de todo lo que había en la tierra. Para Dios el ser humano, el individuo es importante. Y nosotros debemos aprender a valorar a las personas, a amar a las personas, a cuidar a los que nos rodean, a vivir una vida como Dios la diseñó desde el principio de la creación. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 y 7, nos habla de una lista de cosas que nos ayudan a vivir a nosotros de manera que podamos cuidar a los que nos rodean, teniendo el conocimiento de Dios, autocontrol, perseverancia, afecto fraternal, teniendo amor. Cuando yo amo a alguien, yo cuido de no dañar a esa persona. Cuando yo tengo a Dios en mi corazón, yo vivo con los principios de la palabra y vivo mostrando a Cristo con mi vida hacia los demás. Cuando yo amo a Dios, yo vivo de una manera con propósito y con enfoque. Vivir reflexionando siempre en ese día en el cual yo llegue a la presencia de mi Señor. Como cristianos, los que hemos creído en Dios por Jesucristo, los que tenemos a Jesucristo como nuestro Señor, no solamente debemos saber que eso va a pasar, debemos anhelar el día en que lleguemos a la presencia de nuestro Señor. El tener ese deseo, el tener ese anhelo en nuestro corazón, nos hace vivir cada segundo nuestro en esta tierra de una manera correcta. Nos hace vivir cada momento de vida en esta tierra enfocado en lo que tiene valor. Yo no dependo de una cosa material, casa, carro, trabajo, dinero, personas. Yo dependo del Dios en el cual he creído y al que un día veré su rostro, al que un día yo me presentaré delante de su presencia y estaré con Él por la eternidad.
Este es el mensaje que nosotros debemos abrazar. Este es el mensaje que nosotros debemos creer, porque fue el mensaje que Jesucristo predicó. Y yo quiero concluir con estas palabras preguntándote: si Cristo regresara hoy de forma repentina e inesperada, como asegura la palabra, ¿estás tú seguro de que puedes vivir, que estás viviendo de la manera que Él quiere que vivas? ¿Estás tú viviendo cada día de tu vida esperando ese momento? Quisiera que hoy nos fuéramos con ese pensamiento. Tú estás viviendo cada día de tu vida, cada segundo, esperando el momento en cuando te encuentres cara a cara con el Señor. Si no es así, te recomiendo que sigas el consejo que nos da la palabra acá en Segunda de Pedro, capítulo 3. Que vivamos de manera que nuestra vida pueda tener sentido de propósito y pueda tener enfoque. Vamos a orar. Padre, gracias por este momento. Gracias por tu palabra, mi Dios. Tu palabra, Padre, que nos edifica, que nos instruye, que nos recuerda los propósitos tuyos, que nos da, Señor, pautas para que podamos vivir en esta tierra de forma tal que nuestras vidas tengan sentido. Señor, tú conoces cada mente y cada corazón de cada persona que está escuchando tu palabra y que la va a escuchar. Yo solo te suplico, mi Dios, que en tu misericordia, que sobrepasa todo entendimiento humano, en tu amor, tú, Señor, completes la obra en cada uno de los corazones. Que cada persona, mi Dios, que escuche esta reflexión, pueda pensar qué está haciendo con su vida, qué le está dando sentido a su vida, por qué se levanta y por qué se acuesta cada mañana y cada noche. Mi Dios, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por nuestro Señor Jesucristo, que salvó nuestra alma y nos reconcilió contigo. Completa, Señor, la vida en cada corazón. Te lo pedimos por nuestro Señor y Salvador, tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.